Hablamos del censo. En realidad los argentinos parece que ya estamos en el modo censo 2022 porque tiene, a diferencia de las otras ediciones, una particularidad que se puede, digamos, adelantar uno al 18 de mayo, que será la visita presencial de los censistas y ya puede ir llenando los formularios. Y parece que eso ha generado mucha expectativa entre los argentinos. Hay muchos que ya lo hicieron, pero vamos a consultárselo a Marco Labaña, que él es el director ejecutivo de INDEC y está en comunicación con nosotros. Hola Marco, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, ¿cómo andan ustedes? Bien, bien, muy bien. Acá sorprendidos. Yo había leído que cerca de 3 millones de personas ya habían completado el formulario. Me pareció mucho, pero no sé, corríjame usted. ¿Es esa cifra? Sí, en realidad a esta altura ya estamos en más de 3.300.000 personas que lo han completado. Esto es más o menos 1.200.000, 200.000 viviendas que ya han completado el censo digital. Es la primera vez que Argentina tiene esta posibilidad de tener un censo bimodal. Vamos a tener el 18 de mayo, que va a ser el día donde las personas censistas van a pasar por todos los domicilios, pero en esta oportunidad, desde el 16 de marzo, abrimos la posibilidad de que contesten anticipadamente el censo digital. Aquellos que decidan hacer el censo digital, el día 18 de mayo, cuando la persona censista pase por sus hogares, solo le van a tener que entregar un código de completamiento y el censista seguirá a la casa siguiente. Esta es una herramienta que ideamos justamente para darle alternativas a la sociedad de que puede ejercer su derecho y su obligación cívica de completar el censo, ¿no? Nos pareció un instrumento muy útil que puede acelerar también mucho los plazos del día 18 de mayo, que es el censo tradicional, ¿no? ¿Y cómo analizan ustedes, digo, desde el INDEC, este tremendo nivel y porcentaje de participación? ¿Lo sorprenden o lo esperaban? La verdad que nos sorprendió mucho los primeros días. Los primeros días tuvo un nivel de respuesta muy grande. Después pasó lo que nosotros esperábamos, que menos cantidad de gente entrara en el día a día. Suele haber dos picos, el pico del principio y el pico del final. Y el del principio fue muy positivo. Lo que nosotros le solicitamos a la gente que quiera hacer el censo digital, que prefiere esta modalidad a la modalidad presencial, que no deje a último momento, que lo vaya haciendo con tiempo, que justamente lo dejamos 2 meses abiertos para evitar ningún tipo de congestionamiento de la página o que se ponga un poco más lenta si todo el mundo entra al mismo tiempo, ¿no? Claro. Pero para nosotros lo más importante es que la gente pueda ejercer y pueda participar de este censo, ¿no? Por más que ya se haya hablado mucho en los días anteriores y ahora también, ¿podemos repasar más o menos algunas de las preguntas, las más importantes con las que se van a encontrar en ese formulario, sea que lo hagan en la modalidad online o bueno, o esperen el censista el 18 de mayo? Correcto. A ver, el censo tiene 2 módulos muy marcados. El primer módulo que tiene que ver con el hogar, con la vivienda, que acá se indaga desde temas de calidad de los materiales de construcción, si tienen acceso a servicios públicos, si, por ejemplo, tienen personas con discapacidad viviendo en los hogares, si tienen, cuántos baños tiene. Esto nos sirve a nosotros para caracterizar las propiedades de las viviendas y, por ejemplo, ver indicadores de necesidades básicas o ver problemas de hacinamientos habitacionales, por ejemplo. Y después está el módulo de las personas, donde ahí desde ya se preguntan temas de educación, temas de acceso a la salud, temas si se tiene o no jubilación, temas de identidad de género, incorporaciones nuevas, temas de etnias, las distintas etnias que hay en nuestro país, si son inmigrantes, si son nacidos en Argentina, si se han cambiado de provincia, se han mudado de provincias, temas importantes que tienen que ver, por ejemplo, para la medición de embarazo adolescente, un montón de cuestiones que nos permiten caracterizar a la población y a las viviendas para dar información de cómo estamos, ¿no? Quiénes somos, cómo estamos, y que eso permita planificar políticas públicas a largo plazo, ¿no? En los próximos 10 años. Claro, ¿hay alguna posibilidad, digamos, de no participar? Porque digo, uno lo ve como un deber moral, digamos, una responsabilidad cívica, social inclusive. Ahora, ¿el censo es obligatorio? El censo está en nuestra Constitución Nacional, claramente es, al igual que una elección, es obligatorio, pero más allá de que sea obligatorio generalmente, lo que es importante es ver cuál es el beneficio que uno le puede sacar al tener buenos datos. Yo siempre digo lo mismo, lo que no se mide no se conoce y lo que no se conoce no se puede corregir. Entonces, el tener datos muy concretos de cómo estamos, cuáles son nuestras deficiencias o cuáles son nuestras virtudes también,
lo que permiten es una planificación mejor. Y que esa planificación nos mejore la vida cotidiana de cada uno de nosotros. De ahí la importancia de los datos, de las estadísticas, los censos particularmente, ¿no? Claro. Y respecto de los resultados, por ejemplo, ¿no? Porque ya sabemos que, bueno, todas estas personas, 3.300.000, decía usted, ya completaron el formulario. El 18 de mayo va a ser el día D, digamos, el único día y con la modalidad presencial. Bueno, una vez que se termine la jornada de trabajo del 18, ¿en cuánto tiempo ustedes aproximadamente estiman que se pueden llegar a conocer los resultados? Los primeros resultados seguramente los vamos a tener esa misma noche o al día siguiente, va a ser muy rápido, de cuántos somos, el número agregado de cuántos somos. A los 2 meses, más o menos 3 meses, vamos a tener los datos preliminares sobre la cantidad de personas, por sexo, por edad, por lugar donde habitan, más alguna otra característica general de cómo está la población. A los 8 meses vamos a tener los primeros datos definitivos y al año y medio vamos a tener la totalidad de los datos presentados con la máxima apertura censal que podamos dar, ¿no? 1 año y medio parece mucho tiempo, créannos que para procesar más de 17 millones de viviendas, más de 46 millones de personas que seguramente censaremos, 1 año y medio es un tiempo récord, ¿no? Claro. Igualmente en el medio, como les decía antes, va a haber información parcial que vamos a ir dando a conocer. Bueno, yo le agradezco muchísimo por este ratito que nos ha dispensado aquí en Santa Fe con Telefe Noticias. Lo último que me queda para decirles es que toda la población en general esté atenta porque el censista va a estar identificado, ¿no? Va a tener una cucarda y demás. Correcto. Yo más que nada lo digo para evitar los vivos de siempre, los fraudes o los intentos de estafa o robo, ¿no? Y tampoco es necesario que el censista ingrese a la vivienda. No, mira, ahí es muy importante lo que decís en términos de seguridad. Primero, el censo digital. El único lugar donde se contesta digitalmente el censo es en censo.gov.ar. No se mandan mensajes de texto, no se mandan mail pidiendo datos, nada por el estilo. El único lugar es en censo.gov.ar. Aquellas personas que decidan hacer el presencial, cuando pase la persona censista va a tener una pechera con el logo del censo, con un número de teléfono, y el censista va a tener un tarjetón con el nombre, el apellido y el número de documento que la gente va a poder validar la identidad del censista. Claro. El censista efectivamente no tiene por qué ingresar a la vivienda. Generalmente hay muchos lugares donde se lo deja igualmente entrar el censista. Si no lo van a dejar entrar, es preferible quizás para acelerar los trámites hacer el censo digital, claro, ¿no? Que de vuelta, los que decidan hacerlo, no dejen hasta último momento, justamente para evitar congestiones en la página y todo. Claro, claro. Hemos visto tantas cosas que, bueno, por eso me interesaba que lo pueda aclarar a esto también. Marco Labaña, muchísimas gracias. Es muy importante. Sí, muchísimas gracias. Que tengan muy buenas tardes. Gracias a ustedes y buenas tardes. Buenas tardes.